Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. El ajuste de una pieza clave en el gabinete, como fue la salida de Analía Uriarte, generó efectos políticos importantes en el esquema de poder del actual gobierno. El senador Álvaro Elizalde dejó el Parlamento para asumir como titular de las Express. Su cupo será para la actual presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien en horas de esta tarde fue ratificada para el cargo por la Comisión Política de su colectividad. Su primera entrevista como senadora la dará acá en Tolerancia Cero. Y en otro plano, irrumpió en la agenda el jueves en la noche con el anuncio del presidente Boric. Hablamos de la Estrategia Nacional del Litio, que en pocas horas ha generado toda clase de reacciones en Chile y además en el mundo, especialmente por el rol que tendrán los privados en la explotación del mineral. Este será el tema central de nuestra conversación con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Sin más rodeos, parte ahora Tolerancia Cero. Carolina Urrejola, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Pero ya te vamos a presentar con todo el bombo. Paula Escobar, Daniel Manzur. Muy buenas noches. Y ahora sí, la flamante nueva senadora, Paulina Bodanovich. ¿Puedo hacer la pregunta, esa típica pregunta que es como así como mala leche? Pero no es mala leche. No es mala leche. Probablemente te acuerdas, Paulina, que hubo una discusión muy fuerte en un momento dado sobre cómo se hacían los reemplazos, porque básicamente lo que se decía era, a ver, parece injusto que el partido nomine a una persona para ocupar un cargo que fue de votación popular de todas las personas de ese territorio. Nunca pasó por la cabeza la posibilidad de que hubiera una elección o alguna cosa así. Bueno, mira, la Constitución establece este sistema que creo que es una de las cosas que habría que revisar. La Constitución del 25 disponía hacer nuevas elecciones en casos como este para proveer un cargo. Y creo que es algo que debiera discutirse en este momento de estar redactando una nueva Constitución. Ahora bien, dentro del partido se consultó a las instancias del partido, a las instancias regionales, y yo aprovecho de agradecerle aquí a todas las direcciones comunales, provincial, regional, y también a la militancia, porque anoche estuve en Curicó en la fiesta aniversario de nuestros 90 años y recibí con mucho afecto de parte de ellos la posibilidad de que yo asumiera como senadora. Para reforzar la pregunta que hace Fernando, ¿qué le diría Paulina, ahora que ha sido designada senadora, y si uno lo da vuelta es senadora designada, que no nos trae recuerdos precisamente muy democráticos, pero hay un reproche sobre la forma, hay una cosa no resuelta? ¿Qué le diría a los casi 31.000 electores y electoras que votaron por Álvaro Elizalde a fines del 2017 para que nos representara hasta el 2026? Votaron por él y no por usted. Mira, creo que el juego de palabras, yo creo que hay que hacer la distinción. Una cosa es los amarres que dejó la Constitución de Pinochet en cuanto a establecer efectivamente designaciones por cargos que se habían ejercido, y esto es una cosa distinta, que es un mecanismo de reemplazo de un senador que cesa en el cargo y que la Constitución establece este mecanismo. Tal vez no es el mecanismo que nos pueda parecer mejor y que lo podemos discutir, pero es el mecanismo constitucional que rige hoy día. Por lo tanto, yo les diría que van a contar con una senadora comprometida con la región, que además nosotros como Partido Socialista tenemos un compromiso con la descentralización, con potenciar a las regiones, y también que los temas que se abordan en el Senado tienen dos perspectivas. Una es la regional, donde hay que ver los intereses de cada una de las regiones, que por supuesto son distintos en Chile, pero también hay temas nacionales que hay que abordar. Y desde ese punto de vista, creo que vamos a poder hacer un muy buen trabajo en coordinación con la bancada dirigida por Alfonso Durresti. Muy breve, conectado con eso, senadora Maya, del mecanismo de reemplazo. ¿Qué le parece a usted que parlamentarios pasen al gabinete? Porque es un régimen presidencial algo extraño. ¿Le parece que algo que la nueva Constitución debería prohibir, permitir? Porque ese pasaje también es raro, ¿no? Lo han hecho gobiernos de distintos colores, pero hay algo extraño en eso, ¿no? Que miles de electores votan por alguien para ejercer un cargo parlamentario y después saltan al gobierno. Yo creo que todas estas cosas hay que discutirlas y es el momento. Ahora con una nueva Constitución. Sí,
pero hay que discutirla, ¿sabes por qué? Porque es algo sistémico. Entonces, por ejemplo, el tema del sistema de reemplazo de los senadores sería mucho más lógico si nosotros tuviéramos un sistema de lista cerrada, donde tú votas por la lista, que van en un orden, y según el número de votos que obtiene esa lista con un programa determinado, tú eliges 1, 2, 5, etcétera. Y por lo tanto, si después sale uno, por ejemplo, al gabinete, entra el que quedó en la pole position, ¿cierto? Listo. Pero en este caso, nuestra Constitución es como que tiene tomadas instituciones por partes, que no son sistémicas. Entonces yo creo que es una discusión que hay que darle dentro de lo que es la reforma del sistema político que se está discutiendo hoy día, de manera tal que sea coherente. Si tú votas por lista, que en ese caso sale alguien del gabinete, al gabinete o por otro motivo, para ser candidato o por lo que sea, que entre el que quedó mejor posicionado dentro de esa lista, que va a representar lo mismo. Paulina, que usted hace muy poquito, el 13 de abril nomás, el jueves antepasado, decía en una entrevista con el youtuber Germán, esto es Caco TV, que hace entrevistas políticas un poco más sueltas, que usted prefería lejos ser presidenta del partido que ser senadora. Y ha dicho muchas veces que su intención era dedicarse al 100%, lo dijo acá, más de una vez en CNN Chile. ¿Qué cambió? ¿Cuándo se le abrió el apetito por, podríamos decirlo derechamente, ir acumulando o adquiriendo más poder dentro de las filas socialistas? Y se lo pregunto porque acumular o adquirir más poder, usted va a seguir siendo presidenta del partido, no es algo que la ciudadanía reciba muy bien en estos tiempos. Miren, no se me ha abierto ningún apetito, Carola. La verdad es que las situaciones se presentan de esta manera y efectivamente el jueves, cuando Germán me entrevistó, él me decía, bueno, pero usted fue candidata y no salió y es una broma, digamos. Esto yo le digo, bueno, pero ser presidenta es mucho mejor que ser senadora, le dije yo. Esa fue mi respuesta. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque bueno, si yo hubiera tenido que elegir, yo habría seguido siendo presidenta del Partido Socialista y no habría aceptado ser senadora. Senadora, una pregunta. Pero va a seguir siendo las dos cosas. Como lo han sido todos los otros presidentes del partido. Antes que yo. Sí, ¿le puedo decir senadora o no? O el martes. Bueno, ya, senadora. El martes. ¿Trataron de que usted no siguiera siendo presidenta del partido? No, mira, esas son cosas que... ¿No es verdad eso? Que se empiezan a especular. Te quiero decir que hoy día la comisión política entera, el secretario general, los vicepresidentes, todos los miembros que representaban, incluidos los 2 miembros del Maule, me dieron un espaldarazo muy grande. O sea, nadie trató de que usted no siguiera al mando del partido, para despejar ese tema. Al contrario, y creo que además, se los decía antes de entrar, pudiendo haber sido una votación que hubiera durado 5 minutos porque se entró y todos dijeron ya por unanimidad. Yo les agradezco a todos los compañeros y compañeras que se tomaron minutos e hicieron un análisis de la gestión política que he realizado a la cabeza del partido durante estos meses, con grandes... digamos... Alabanza. No digo alabanza, con una alta valoración de lo que ha sido el trabajo unitario de nuestro partido. Senadora. Y hacer el punto también de que, lo decía hoy día, por ejemplo, el compañero Osvaldo Andrade, dijo, mire, esto es un hecho político en este partido, que esta transversalidad la veamos en esta decisión. Ya, yo le quiero preguntar, ¿cuál va a ser como su foco y su prioridad ahora que ya el martes empieza a ser senadora? Porque uno de los temas que hoy día son muy importantes es cómo las dos coaliciones funcionan de una manera más armónica. Hubo este cónclave en Cerro Castillo, usted salió a colación también con digamos, esa controversia que tuvo con la alcaldesa Iracy Hasler, que le contestó, y se pidió que trabajaran unidos en esta coalición. Pero también dentro de Apruebo Dignidad hay personas que resienten que ahora llega Álvaro Elizalde, que es un peso pesado, como se dice, del Partido Socialista, y que se afianza aún más el poder del socialismo democrático en el gobierno, lo cual va creando también, digamos, problemas o sensaciones de ir quedando postergado por parte de Apruebo Dignidad. ¿Usted cómo se plantea frente a lograr ahora en el Senado y siguiendo como presidente de partido, tratando de que estas dos coaliciones funcionen de mejor manera? Yo creo que el momento político nos exige una unidad fuerte, no solo de partida entre las dos coaliciones del gobierno, que somos el sustento del mismo. O sea, tenemos que ser capaces de solucionar nuestras distintas visiones y confluir en visiones concretas y positivas en favor de la ciudadanía. Y desde ahí también poder dialogar con las demás fuerzas políticas. Mi posición en la política, yo
todos saben, soy abogada y he ejercido por muchos años, siempre ha sido la del diálogo y buscar los acuerdos. Por lo tanto, esa va a ser mi postura en esto y lo dije en estos días que hemos estado de aniversario, el presidente dijo que había que dialogar hasta que doliera. Sí. Y yo agrego que hay que trabajar por la unidad hasta que duela, porque trabajar por la unidad cuesta. Es que eso es interesante, porque uno a veces tiene la idea de que ciertos mensajes están dirigidos a un determinado público. Hay que dialogar hasta que duela. Uno puede estar pensando, mira, está refiriéndose a la oposición. Podemos juntarnos, podemos conversar. Pero resulta que cuando está el grupo propio que está en el gobierno, tiene fracciones y más aún, muchos de los parlamentarios de ahí votan en contra de las situaciones del propio gobierno. ¿A qué se está refiriendo con que hay que dialogar hasta que duela? ¿Usted cree que se necesita al interior de la coalición de gobierno un nuevo diálogo para que, no pase lo que, por ejemplo, pasó en montones de proyectos de ley que de pronto los votos no estaban? Fernando, yo he sido terriblemente insistente en esto dentro de la alianza de gobierno. Creo que hemos ofrecido como partido todas las instancias de encuentro, de diálogo y de buscar arreglar las diferencias, porque no se trata de que haya fricciones. Yo creo que hay que entender que si somos dos coaliciones, que somos 10 partidos políticos, es evidente que hay distintas visiones sobre muchas materias. Ese no es el problema. El problema es que hay que buscar la fórmula de solucionar eso y de tener opiniones que permitan avanzar en las políticas públicas que son importantes para los chilenos y las chilenas. Nosotros, si no logramos zanjar las discusiones, lo que hacemos es paralizar la discusión, paralizar al gobierno y en consecuencia no avanzamos. Y ese es el problema. Por lo tanto, el problema no es tener distintas opiniones o distintas visiones, es cómo hacemos para mejorar esa comunicación y avanzar. Uno tendría a pensar que, siendo usted parte del gobierno, también ha tenido una postura crítica de lo que ha hecho la administración del presidente Boric en ciertos momentos. Sin embargo, el partido decidió que el PS se iba a quedar con Apruebo Dignidad, iban a conformar una lista para las próximas elecciones del 7 de mayo y se desacopla de sus socios históricos de los últimos 30 años, que forman su propia lista, ¿cierto? El PPD, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana, en fin, el Partido Radical. ¿Cree que fue un error? ¿Cómo proyecta lo que va a pasar el 7 de mayo y cómo pretende además conjugar este rol de senadora, de presidenta de partido y con este dejo crítico respecto de lo que pasa en el gobierno? Varias preguntas en una. Mira, la política de alianza o la decisión para esta elección fue una. Eso, yo creo que después del 7 de mayo tenemos que buscar cómo nos entendemos y cómo confluyen las distintas aristas del progresismo en un solo sentido. Vamos a tener que apoyar a los consejeros constitucionales, a las consejeras, también como un solo bloque. ¿Y qué cálculos tienen ustedes? El cálculo habla de 5 socialistas. Sí, y son bastante malos los cálculos que han salido en todas partes. Es que sabes que yo creo que los cálculos, yo en esta elección yo no me atrevería mucho a hacer cálculos. ¿Cuánto se queda tranquila usted? ¿Qué cree que usted que es un buen resultado para el Partido Socialista? Nosotros, con los resultados que tuvimos antes, con 3 consejeros estaríamos bien. Ahora, 3 de 50 para el Partido Socialista. Es que no partamos de 50, porque es evidente que no son esos los números. O sea, no. ¿Y el oficialismo cuánto sacaría, cree usted? ¿O cuánto sería un buen resultado? Yo para las estadísticas no ¿Les va a ir peor por ir en 2 listas? No sé, mira, yo creo que el problema no es si nos va mejor, peor. Aquí las decisiones políticas se adoptan también en base a ciertas convicciones. Y Carola me preguntaba si yo me arrepentía de lo que habíamos hecho. No me arrepiento, y no me arrepiento porque fue requerimiento del presidente de la República. Si nosotros somos parte del gobierno y el presidente nos pide que vayamos en una lista de unidad, lo hicimos con esa convicción. Y tú lo planteas como que nosotros dejamos a nuestros socios históricos. Yo te diría al revés, nosotros invitamos a nuestros socios históricos a venir, incluso la presidenta Bachelet estuvo disponible para encabezar una lista de unidad, y fueron ellos los que optaron por otra cosa. Y esto no se trata de, como en las peleas de pololos, estar que cortó el teléfono primero, claro, sí. No, sino que simplemente decir que aquí esto es una decisión por una oportunidad y que ahora, después del 7 de mayo, y digamos,
pensando más bien en la próxima elección, que es la municipal, tendremos que ver cuál va a ser la política de alianza y ahí veremos si era mejor ir separados, juntos. Nosotros siempre pensamos que en una lista mejorábamos las posibilidades, en una lista única. ¿O en una lista de socialismo democrático no, también? En una lista única. Ya, sí sé, pero en el caso, digamos, usted estuvo acá en Tolerancia Cero esa vez y dijo, bueno, lista unitaria, pero en el fondo después lo que iba avanzando era que si tenían que dividirse en dos listas iba a ser una de socialismo democrático. Yo pensaba que podría haber muchas fricciones entre ambas listas. Y finalmente lo que he visto ahora es que hay un respeto en general, ¿eh? Tampoco ha habido fricciones con las otras listas así duras, creo yo. A ver, pero siempre yo estuve por la lista unitaria porque pensábamos que se mejoraban las posiciones, las posibilidades electorales y más aún con una derecha que estaba fraccionada. Quería preguntarle, volviendo sobre lo que dijo Fernando, ¿no? Usted dice, bueno, tenemos 10 partidos, digamos, tenemos diferencia. ¿Usted vislumbra algún mecanismo para resolver esto que ha tensionado tanto al gobierno? Aprobó Dignidad ya dijo que iba a aprobar algunos de los proyectos de seguridad, pero que no está dando un cheque en blanco. Y es un problema que ha tensionado mucho al gobierno, que probablemente uno puede pensar que es una de las dificultades que tiene para conectar con parte de la ciudadanía, son sus divisiones internas. Usted las constata, nos dice que hay que buscar un mecanismo, pero yo creo que la ciudadanía espera algo más, digamos, porque ya un año y 2 meses de gobierno y esas fricciones siguen ahí y en cada tema, ¿no? En cada tema que surge, todas las semanas tenemos oportunidad de ver esos conflictos. Entonces, hay un problema ahí muy serio, creo. Mira, en la prensa de este fin de semana se ha analizado, se decía que Álvaro Elizalde llegaba a ordenar a las coaliciones. Y yo creo que esto no funciona así. Es talentoso el hombre, pero no es mago, además, ¿no? Claro. Pero no, mira, creo que la política no se trata de ordenar ni de que esto sea con una disciplina tan estricta que nadie pueda tener una opinión distinta, sino que más bien tiene que ver con la responsabilidad política que tenemos que asumir todos. ¿Y usted cree que Aprobó Dignidad la ha tenido? Yo creo que tenemos que tener toda la responsabilidad política que nos exige ser parte del gobierno y de un gobierno que tiene minorías en ambas cámaras, que no tiene la posibilidad de sacar las leyes como quisiera y por lo tanto, si bien yo soy parte del diálogo político siempre, porque no me parecen estas victorias pírricas de un voto o de 2 votos, porque finalmente lo que hacemos es que al poco tiempo y al poco andar terminemos dando vueltas, claro, y finalmente no hay ninguna estabilidad en las decisiones que se adoptan. Entonces, sí creo que aquí hay que hacer un llamado de verdad a la conciencia de cada uno de los actores políticos, particularmente de los presidentes de partidos y de los parlamentarios, para que tengamos una conducción unitaria. ¿Y ve posible avanzar algo así como una sola coalición, de lo que se habló mucho, unos minutos después se enfrió eso, el hecho que el PS como... ya no flota mucho. Pero como decía Carolina, como el PS fue en la lista con Aprobó Dignidad, uno podría pensar que quizás si es que les va bien en el futuro, eso podría tener alguna perspectiva. Mira, es que una coalición tiene que sustentarse en acuerdos. Yo lo he dicho en estos días, una alianza, si tú buscas la definición de alianza, es precisamente tomar acuerdos, hacerse concesiones recíprocas. En la medida que eso no exista y que sigamos existiendo como 2 coaliciones que no tenemos ningún punto de encuentro, más allá que estar en el gobierno, es difícil. Y tienen poco punto de encuentro hoy día, constante. Por eso que yo he sido insistente y hasta majadera, diría yo, en cuanto a establecer estos mecanismos de diálogo y de solución de controversias al interior, porque si no lo que pasa es que terminamos diciéndonos por la prensa lo que deberíamos decir en privado. Paulina, hay un estímulo recurrente en las 2 veces que se ha votado por una nueva constitución. El plebiscito de entrada, pero hubo cualquier cantidad de personas que miraron ese resultado como algo que daba la impresión que era irreversible. Era tan potente, tan fuerte ese casi 80% que, bueno, se pensaba, aquí está la nave madre para ir adelante. Viene el segundo y pega un mazazo tremendo. Se suspende el proceso, se empiezan a tratar de buscar las alternativas que estamos conversando y una vez más el sentido de qué significó ese plebiscito de salida vuelve a ser medular.
a ver, se bipolarizó la política hasta cierto punto. Se extremaron ciertas declaraciones. Bueno, la próxima elección de consejero, ¿qué tanto golpea mucho más allá, de acuerdo a cómo le vaya, pero mucho más allá que el propósito para el cual se está convocando a los chilenos que voten, que es construir una nueva constitución? ¿Qué tanto esto vuelve, a juicio suyo, a ser además una opinión sobre el gobierno, una opinión sobre los partidos políticos, una opinión sobre todas las cosas que demostraron ser bastante asociadas a las dos votaciones anteriores? O un plebiscito al gobierno. O un plebiscito al gobierno. Bueno, nosotros ya llevamos, este es un tercer proceso constituyente fallido, que sería fallido si es que no logramos hacerlo bien. Primero fracasó el proceso de Bachelet porque se archivó. Segundo proceso, se sobreinterpretan los resultados de un lado y de otro. Y lo que a mí me atemoriza de este proceso que está en curso, más que la votación o la elección del 7 de mayo, me atemoriza un poco lo que está ocurriendo hoy día. ¿En la comisión experta? En la comisión experta, porque veo que hay intransigencias tales que pueden llevarnos finalmente a que la tuerca esta vez se ruede por el otro lado, y que finalmente terminemos en diciembre queriendo rechazar esta nueva constitución. Sí, Paulina, le quería preguntar eso. Me atemoriza mucho más que los resultados, porque los resultados van a responder a lo que la ciudadanía perciba de este proceso. Lamentablemente no ha sido un proceso que haya sido del todo difundido, conocido. Nosotros como Partido Socialista hemos hecho ingentes esfuerzos por estar en el territorio, en todo el país. Nos hemos movilizado, hemos apoyado a nuestros candidatos y candidatas. ¿El gobierno ha hecho la difusión que tendría que haber hecho? Yo creo que el gobierno, y se lo pedimos a la ministra Vallejo en el último comité político, que correspondía hacer un proceso informativo. ¿Usted cree Pero que ya han hecho quedan poco? 2 semanas ya, pues. O sea, estamos... Bueno, por eso se lo pedimos. ¿Pero usted cree que el gobierno ha hecho poco, menos de lo que habría debido? Que esa es la impresión que uno tiene de lejos. Yo no sé si menos de lo que hubiera debido. Yo creo que es un proceso tan importante que debiera haberse informado por todos los medios públicos. Más de lo que se hizo. Porque en definitiva la ciudadanía, muchos preguntan, hay que votar, la gente tiene confusión. Por ejemplo, como son consejeros constitucionales, creen que son concejales. Entonces, creo que el proceso de información ha sido deficitario. Oye, la pregunta que tenía era sobre la comisión experta, justamente porque Flavio Quesada, que es un comisionado del Partido Socialista, ha sido bien crítico y hay mucho debate al interior porque desde digamos, las comisionadas y comisionados de Chile Vamos están muy molestos con las 900 enmiendas y sienten que desde el lado del oficialismo se está torciendo la voluntad y que este acuerdo que tenían, en el fondo, era un acuerdo que ya estaba avanzado y que esto estaría traicionando eso, ¿no? Entonces Flavio Quesada está diciendo, supongo que nadie creerá que ese texto que se votó en general era el texto definitivo y que para su matriz intelectual y política hay muchas cosas que se propusieron ahí que no le parecen. ¿Está de acuerdo con eso, con Flavio Quesada? Por supuesto. Mira, se estableció un proceso de enmiendas, por lo cual es evidente que lo que se entregaba no era el texto final y que hay que revisar además con bastante detención, porque aquí hay bases constitucionales que se establecieron, que nos tomó bastante tiempo, y discusiones como, por ejemplo, que quedar establecida como base el Estado Social y Democrático de Derecho, con mayúscula, sin agregarle y derechos con minúscula, fue algo que nos tomó varios días o una semana. Entonces, no es irrelevante lo que dice Flavio. Aquí hay algo que son bases y de las cuales no nos podemos correr ni salir ninguno de los que están participando. ¿Y no está de acuerdo con José Antonio Veragallo, que dice que la derecha ha aceptado reivindicaciones históricas del progresismo como para equilibrar un poco ese punto de vista? Sí, pero ya el lenguaje de que la derecha acepte es complejo, porque en realidad esta no es una constitución que estamos construyendo a la derecha. Pero son palabras de José Antonio Veragallo. Pero usted me dice si estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que esto no se trata de aceptar lo que la derecha nos permita, se trata de que hagamos un pacto constitucional entre izquierda, centro y derecha, que todos quedemos conformes, no que unos queden mejor que otros. Y yo sé que lo digo después de un proceso constituyente donde se pasó máquina. ¿Y siente que están pasando máquina ahora? No, siento que no tiene que pasar eso. Ya. Y eso es lo que me preocupa y pongo el punto ahí. Porque si nosotros pensamos en que esto es revanchismo y entonces como los que tienen más fuerza ahora vamos para allá, lo que va a ocurrir es lo que dice Flavio, que nosotros no vamos a poder aceptar ciertas normas y en consecuencia o no van a quedar como normas, lo que sería el problema menor, porque si no quedan las normas,
Los se van a árbitros pueden discutir intervenir. después Se desconstitucionalizan. por el consejero constitucional. Y si los consejeros no llegan a acuerdo, Se tampoco hay desconstitucionaliza. problema, Los porque árbitros. va al órgano democrático por excelencia, que es el Parlamento, y serán ellos los que tengan nosotros dictar las normas. Sí, pues, bueno, a propósito de lo mismo, el martes es muy probable que usted asuma, ¿cierto?, como senadora. Y quería preguntarle cuál va a ser su impronta, porque usted va a ser una senadora oficialista que va a tener que hacer collera con un senador de Frente Amplio y también con senadores y senadoras comunistas, ¿cierto?, que en el fragor de los debates por el fast track de la agenda de seguridad se han alejado de la línea del gobierno, se han abstenido, en el caso de la senadora Pascual, han votado en contra por hacer un punto político en la votación en general. Esas aguas están movidas y usted ha dicho que hay que trabajar por la unidad, más que dialogar hasta que duele. Usted trabajar por la unidad cree que es el desafío, y me da la impresión de que el recado es muy claramente dirigido a Prodignidad. ¿Cómo lo va a hacer? Yo creo que tenemos que fijarnos los objetivos, pensar en qué estamos de acuerdo, y eso es lo principal. Si estamos de acuerdo, aquí no se trata de apoyar al gobierno por apoyar al gobierno. Si el gobierno está empeñado en ciertos proyectos de ley o en ciertas medidas, porque también hay que salir un poco del Congreso y no pensar que todo ocurre en el Congreso, sino que también hay otros temas y políticas públicas que hay que apoyar desde fuera. Y pensar cuál es el objetivo. Legisladora, ¿usted no le va a votar en contra al gobierno? No, por supuesto que no, pero Tampoco le irá a manifestar afuera del Congreso probablemente, ¿no? Eso estaría descartado, ¿no? eso está descartado de plano. No, pero miren, creo, por eso yo he aludido a la responsabilidad política que tenemos todos. Todos los actores políticos, los presidentes de partido en particular, de asumir el rol de partido de gobierno, no porque haya que ser complaciente, condescendiente, sino porque somos capaces de tener esas alertas desde nuestros partidos, porque evidentemente hay distintas sensibilidades y hay proyectos de ley que son complejos para algunos sectores de algunos partidos y hay que entenderlo. Una derrota brutal para el gobierno. Pero claro, pero eso hay que solucionarlo y canalizarlo adecuadamente. No puede ser que estén protestando o estén por Twitter, porque ahora hay esta cosa del Twitter que es terrible, que todos opinan ahí. Sí, En vez de opinar en el Congreso, opinan por Twitter. Una pregunta cortita a propósito de Twitter. ¿Qué le pareció la adhesión del expresidente Lagos a Jaime Rabinet? Mira, yo lo lamenté fundamentalmente. ¿Usted estuvo con él además en el aniversario del partido? Sí, y lo reconocimos en nuestros 90 años. Se le otorgamos la medalla a Salvador Allende, que es la más alta distinción que entrega el Partido Socialista, porque creemos también que es parte de lo que debe hacer nuestro partido, reconocer a quienes han aportado al país, quienes han defendido nuestros ideales. Y lo lamentó. Y él. Lo que le preguntaba a la Paula. Sí, o sea, ¿qué lamentó piensa usted de cuando vio No, eso? yo me lo imagino? lamenté por la Natalia Pergentile, porque creo que ella tiene mucho cariño personal y afecto por el presidente Lagos, más allá de lo político, y que en el fondo él había salido apoyándola a ella y luego graba también por Rabinet. Entonces yo más bien lo lamenté en términos personales por la Natalia. Ahora, Bueno, el Partido Socialista la también, pregunta probablemente que mucha gente se hace, ¿cuál es la razón, a su juicio, de que el presidente Ricardo Lagos, que en algún momento dado fue la única persona del país autorizada para tener pertenencia en más de un partido, era del PPD y del Partido Socialista, haya escogido a una persona que tiene mucho mérito y ha tenido una historia grande como alcalde, en fin, pero que está bastante alejado de lo que plantea tanto el PPD como el Partido Socialista? Bueno, el presidente Lagos lo dijo, que él consideraba que había sido un leal colaborador. Yo creo que no hay que, cuando la ley no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Ahí me quedo yo con Eso la vale en interpretación. derecho, pero no tanto en política probablemente, ¿no? Sirve ser abogado. Sirve ser abogado para responder ese tipo de cosas. Oiga, Curiosa la respuesta, yo también entiendo, y con el respeto que uno le tiene a los expresidentes, pero a ver, es el rasero para escoger a alguien, ¿cuál es la relación personal que tiene con la persona, con en este caso el expresidente, o es que es lo que eventualmente puede contribuir a mejorar las cosas y las situaciones
en una futura nueva discusión constitucional. Bueno, eso habría que preguntárselo al presidente Lagos. Yo Sin creo duda. que sí importa en esta discusión probablemente la calidad de las personas. ¿Ah? Y probablemente él adhiera a muchas de las cosas que señala Jaime Rabinet hoy día. Sí, ¿Ah? pero Jaime Rabinet está yendo por Chile Vamos, o sea, el presidente Sí, Lagos pero estaría las diciendo cosas de que Chile propone Vamos. Rabinet yo creo que no difieren mucho de las que puede pensar el presidente Lagos, creo yo. O sea, Ahí está está el cerca de presi- Chile Vamos ahí, ahora. ahí está parado el presidente Lagos hoy día, según usted. No estoy diciendo eso. Yo digo que las propuestas eso es lo que se puede entender, constitucionales que está promoviendo Jaime probablemente representen en parte al presidente Lagos. No creo que sean... O sea, pero el presidente Lagos cambió entonces porque No, si sí, un presidente mire, de centro izquierda, yo no- ¿cómo no. va a estar con la misma alineamiento ideológico de Chile Evidentemente Vamos? cambió el presidente Lagos en los años en que ya dejó el gobierno. Sí, En el plebiscito todos de salida cambiamos. también se vio un poco eso, ¿no? Claro, y las También hubo posiciones defección. que él ha sostenido, sí, pero yo, Ahora, el yo no presidente Lagos hago... diría que la No. izquierda fue la que cambió probablemente, No ¿no? haría tanta cuestión tampoco yo de esto, porque la verdad es que, como digo, yo lo lamenté mucho más en los términos personales de Natalia, y además el propio presidente Lagos, según leí en el diario, llamó a la Natalia. Entonces creo que no es para darle tanto... Ya. Una pregunta final sobre el comité, la comisión experta que me quedó dando vuelta es que en medio de toda esta controversia entre oficialismo y oposición por estas enmiendas y qué va a pasar, la comisionada Bettina Horst dijo, bueno, que esto podía terminar en una hoja en blanco. No sé si es la palabra exacta, pero este era el sentido, que bueno, si no había acuerdo y estaban cambiando todo lo que se había votado en general, esto podía terminar en una hoja en blanco. ¿Qué piensa usted de eso, de esa posibilidad? Porque me parece que ahí hay un horizonte, digamos, de riesgo bastante claro. Claro, cuando ella lo pone en esos términos, yo creo que es como para alertar que podría ocurrir lo de la hoja en blanco anterior. Pero aquí estamos en condiciones totalmente distintas. Tenemos las 12 bases que ya fijan un marco bastante amplio dentro del cual hay que moverse. Y lo que decía yo anteriormente, si tú no llegas a acuerdos, o sea, si esa norma que discute en particular el experto Quesada respecto de las ISAPRES no va en la Constitución, no pasa nada, porque todavía queda la instancia de que los consejeros y consejeras la puedan agregar. Y si ahí tampoco ocurriera, bueno, finalmente va a ser la ley la que tenga que regularlo como lo regula hoy día. Lo complejo de esa norma es que ni siquiera la Constitución actual de 1980 contempla que haya un sistema público y uno privado. ¿Usted en de este ISAPRES. momento estaría votando contra la nueva Constitución con el escenario que tenemos hasta ahora? Mire, no hay que adelantarse tanto porque todavía no tenemos la Constitución redactada, pero una norma de esas características evidentemente contradice el sentido que para nosotros como socialistas tiene dictar una nueva Constitución. Al punto de eventualmente tener que votar en contra. Por supuesto, que es establecer un Estado social y democrático de derechos de verdad. Las cosas en derecho no basta con el título. Tienen que además, en su esencia, contemplar las instituciones que estamos buscando resguardar. Y por lo tanto, si nosotros tenemos un artículo que dice que tenemos un Estado social y democrático de derecho, pero entre medio le intercalamos una línea, y por eso que los abogados somos jodidos y nos molestan, tal vez está igual que los periodistas, que la coma, el punto. Bueno, es por eso, porque el sentido de una norma cambia totalmente si se intercala una frase. Entonces hay que estar muy atentos a eso y buscar que estos acuerdos... Habrá que ver cómo se cuece esta torta. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, yo quiero agradecerle sobre todo a Paula que vino con los colores. Sí, ni que lo hubiéramos puesto de acuerdo. Y yo también estoy como en el tono. Agradecer, Nosotros no estuvimos en la Comisión Política. agradecerle y saludar Yo no a, estoy en el tono. ¿No? saludar a la militancia Yo no sé, socialista. No estábamos coordinadas para nada. Yo debo ser ecologista. No, tú estás ecologista verde y tú... A nuestra militancia que cumplió La 90 cuestión años, del presidente Boric. nuestro partido, y saludarlos a todos en Chile y en el exterior. Muchas gracias. senadora. Paulina, Que vaya muy bien. senadora. Volvemos La en un primera ratito. entrevista.